Buenos días a todos los asistentes, miembros de la Comisión de Agricultura de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Hoy tenemos dentro de la programación de nuestra reunión la conferencia titulada Nuevo marco regulatorio en materia fiscal para la agricultura y otros tipos de obligaciones. Este es un tema muy importante dentro de la dinámica actual y como elemento clave para la modernización de los sistemas productivos agrícolas. Lleva implícito todo el tema correspondiente a los registros contables, a los indicadores de gestión y al mejoramiento y aplicación de técnicas gerenciales dentro del negocio agrícola. Es para nosotros un placer contar para este evento con la participación del doctor Gerardo Mendoza, distinguido consultor e investigador en esta materia. Vamos entonces a dar por instalado el evento y comenzamos la conferencia. Muchas gracias. Muy amable de tu parte haber respondido a nuestra invitación y bueno, y tener nosotros el privilegio y el beneficio de compartir tus experiencias en esta área, ¿no? Bueno, el tema básicamente son los cambios recientes que ha habido en el entorno tributario relacionado con el sector agrícola y cualquier otro tipo de obligaciones, ¿no? Un poco para que nos narraras cómo estás viendo tú la situación, qué elementos estás viendo, qué efectos tiene sobre la agricultura. Sí, como no, el placer es mío, doctor. Un fuerte abrazo a todos por acá. Cuando se pueda comenzar, pues ustedes me avisan. Ya te voy a hacer la presentación. Bueno, y lo otro es que, bueno, esta es tu casa y siempre abierto si tienes algún tema, alguna cosa que quieras presentarnos a nosotros. Vamos a ver cómo establecemos un tipo de relación mucho más funcional, mucho más permanente, sostenida, de manera tal de ese tema mantenerlo siempre en el tapete como punto de información y como punto de elemento de toma de decisiones muy importante. Mira, bueno, entonces le digo en general a la audiencia, bueno, que hemos invitado al profesor Gerardo Mendoza Delgado, que él es licenciado en Administración de Empresas Agropecuarias, graduado en la Universidad del Sur del Lago de Santa Bárbara del Zulia en el año 92. Tiene cursos de especialización en gerencia tributaria en la Universidad Católica del Táchira. También el título de magíster en gerencia de empresas agrícolas. Un destacado investigador y profesional también con experiencia en el área de la consultoría, de la asistencia técnica y los servicios profesionales al sector productivo, ¿verdad? A través de sus dos empresas. Bueno, agrotributos. Agrotributos, ok, agrotributos. Y también es profesor investigador del núcleo de la UCAP en Táchira y profesor invitado tanto a la Universidad del Zulia, UNESUR y el IESA. Mira, digamos con ese currículum profesional y trayectoria en el sector financiero de la agricultura, en el componente financiero de la agricultura, vamos a oírlo para ver qué nos trae en cuanto a información que nos ayude a nosotros en todas las actividades que vamos adelantando. Mira, ya te digo, Gerardo, que nosotros vamos a transcribir la conferencia, ¿verdad? Y después yo te la pasamos para que le eches una revisada para publicarla en el boletín de la academia, para que aparezca como una nota técnica, digamos, de un tema álgido y que nosotros presentamos a la comunidad académica para su conocimiento y divulgarlo. Bueno, adelante, pues, queda contigo la audiencia. Bueno, para mí un privilegio estar con ustedes, recibir la invitación por parte de Miguel Padrón hace algunos meses y bueno, aquí estamos. Espero que pues sea útil para todas las personas involucradas en el sector primario de alimentos esta disertación corta. Les traigo un breve resumen de más que todo una caracterización de cómo está el sector desde el punto de vista fiscal en este momento. Pero algunos rasgos de análisis también sobre la evolución que ha tenido
el tema fiscal, la tributación agrícola en Venezuela. Bueno, lo que quiero acá es cubrir el estatus de los beneficios fiscales de la actividad primaria actualmente, que se han venido muy a menos. Hay bastante menos beneficios cada año. En segundo término, caracterizar la condición laboral actual de la actividad primaria, el tema de la ley del trabajo, la LOPSIMAT, todos los aportes para fiscales y todo lo que está alrededor de las formalidades laborales en el sector. ¿Okay? Esto va a incluir unos comentarios sobre la reforma tributaria que hubo hace unos años, en 2014, 2015, 2020, que han incluido algunos tributos que no afectaban la actividad y que definitivamente ya son parte de la gerencia tributaria de todas nuestras fincas, ¿no? Desde hace más de 10 años. Y la importancia de la contabilidad en esta situación. Cosa que, por estar de último, no quiere decir que sea lo menos importante, sino que es lo que más abarca calidad gerencial en cuanto a la gerencia tributaria. Sin contabilidad es muy difícil que podamos cumplir todas las formalidades que se nos exigen. Y sin contabilidad también es muy complejo conocer la gestión real del negocio, ¿sí? Casi todos los productores, cuando estamos en el campo, sabemos qué está ocurriendo en nuestros potreros, pero no nos preocupamos por trazarlo en la contabilidad. La contabilidad tiene que ser el reflejo de lo que está ocurriendo en los potreros. La contabilidad es el conjunto de herramientas que le permite a uno conocer los hechos económicos de su gestión a través de los registros contables. Entonces, con una vista a un balance, a un estado financiero, debería ser suficiente para entender todo lo que está ocurriendo en la unidad de producción. En Venezuela eso parece más complicado que llegar a Marte y regresar. Es algo realmente notable, por decirlo negativamente, cómo se ha hecho abstracción de la formalidad contable en el sector primario desde hace tantos años. Eso es un tema cultural que lo podemos discutir en otro momento, donde nos ha tocado vivir toda la explotación de alimentos en Venezuela a espaldas de la organización empresarial, a espaldas del apoyo institucional, gubernamental, de las universidades del país. Y si lo hemos tenido en sus bases mínimas. No ha sido el apoyo que vemos que en otros países se le da al sector primario por parte de las instituciones. Entonces esto ha hecho que el productor venezolano normalmente transite todo su mundo empresarial, si se puede llamar así, con registros muy elementales que no cumplen los principios básicos de contabilidad general en Venezuela y tampoco los principios básicos de registro de acuerdo a las leyes económicas del país. Entonces, pasamos por la pena en Venezuela todavía, después de casi 60 años, de haber modernizado el sector fiscal después de Pérez Jiménez y después de el doctor Caldera en el segundo gobierno, cuando la renta pasó a ser renta mundial y dejó de ser renta territorial. Hemos desaprovechado la modernización del Estado en el sector primario en ese sentido. Y hoy todavía nos encontramos con 360.000 fincas en Venezuela, de las cuales más o menos 130.000 deben ser ganaderas y el otro tanto debe ser agrícola. En donde ustedes, si consiguen que el 5% lleve registros contables,
Eso sería un universo notable en esa cantidad de fincas. Y debería ser al contrario, debería ser el 95% de la finca, debería estar bajo una situación de alta gerencia, con calidad contable, con reflejo de su gestión real en esos registros y cálculo de la base imponible a efectos fiscales de forma confiable, ¿sí? De manera de que nosotros podamos predecir la viabilidad de los fondos y de las explotaciones con vista a los registros y no tener que ir a hacer evaluaciones que duran meses o años en cada unidad de producción para conocer a ciencia cierta qué es lo que está ocurriendo en esos potreros. Fíjense, en Venezuela el régimen tributario venezolano del año 99 y hacia atrás tenía esta característica, ¿no? Estos eran los frentes de trabajo fiscal en nuestras fincas. El IVA, que apenas acababa de ser publicado en el 93 o 94, tenía 5 años de vida, ya era parte activa de la gerencia tributaria de las fincas en Venezuela. Lo que antes conocíamos como patente de industria y comercio o la patente municipal, que es realmente el impuesto sobre actividades económicas, ya existía en ese momento. El seguro social obligatorio, que tenía muchos años en Venezuela siendo parte activa de toda nuestra industria, de nuestras empresas, también era una obligación en las fincas venezolanas. Así se realizaran las explotaciones a nivel primario y así las realizara una persona natural. Era obligatorio el beneficio del seguro social para los obreros. Igualmente la política habitacional desde que nació en los años 90. Y habían algunas formalidades agrarias a nivel del Ministerio de Agricultura y Cría, donde se podía ganar cada entidad su constancia de producción agrícola que le permitía acceder a tasas más bajas en la banca y bueno, habían formalidades de rigor como el catastro rural y todas estas cosas que hoy día son un poquito más severas y un poquito más completas, pero en aquel momento eran algo incipientes, ¿no? Y el catastro, pues a nivel municipal se mantenía algo rezagado y no había tanto formalismo con todo aquello, más allá de tener las fincas identificadas en las coordenadas municipales, ¿no? En aquella época el decreto 1130 del MAT era muy conocido porque hoy se llama RUNOPA, Registro Único de Campesino. Era el que más que todo se veía en la palestra organizacional por el tema de los intereses bancarios. El impuesto sobre la renta existía, pero no existía. El impuesto sobre la renta tenía una exención para los productores primarios, para la actividad primaria en general. Y esa exención viene de mucho tiempo atrás, más allá de los años 60. En el 78 comenzó a ser un impuesto territorial, antes era un impuesto cedular, tenía montos absolutos fijos, después empezó a ser proporcional porque eran impuestos que se aplicaban dentro del país. Pero y hasta el 99 fue un impuesto territorial, después del 99 fue un impuesto bajo renta mundial, pero no perdió sus características. Lo que pasa es que antes del 99 el agro estaba exento de ese impuesto. Después del 99 la exención la exención se perdió del todo. No existió más nunca. De hecho, desde el 99 el sector primario no ha estado exento de impuestos sobre la renta. Y las aduanas, bueno, el que tenía que tener relaciones o importar o exportar, siempre tenía que cumplir con su paquete arancelario. ¿Ok? Ese era el escenario fiscal en aquel entonces. En la actualidad, ese escenario se ha complicado un poco. Al año actual, al día de hoy,
el productor primario, indistintamente del tamaño que tenga su entidad, está obligado a gerenciar 24 frentes de gerencia tributaria. Ya este productor no puede hacer el trabajo solo. Este productor tiene que tener ayuda, tiene que generar organización dentro de su empresa y administrar mejor sus recursos. Delegar en gente capacitada todas estas tareas. Porque una cosa que el productor hace muy bien en Venezuela es operar sus entidades agropecuarias, pero no puede darse el lujo de administrarlas actualmente como sí lo podía hacer antes. En el escenario anterior, que está aquí, usted podía manejar una finca solo con una secretaria y un radio. Ese país ya no existe. Hoy día usted necesita, para poder cumplir con todo esto, necesita un departamento de contabilidad con gerentes tributarios, expertos laborales, y necesita, lo más importante, un gerente administrativo o financiero, que no tiene nada que ver con el gerente operativo, que es el propio productor en la mayoría de las fincas. Entonces, si el productor está capacitado para hacer las dos cosas, pues bendito Dios, muy bien. A lo mejor tiene la capacidad y el conocimiento para hacer eso. Pero normalmente el productor tiene que destinar la mayor parte de su tiempo a la operación, a la siembra, a la cosecha, a la leche, al ordeño, a las ventas de ganado, al control, al pesaje, al software ganadero. Tiene que estar encima de los pastos, de los recursos hídricos. Entonces, esa necesidad de gerenciar con prioridad los recursos físicos sobre lo financiero lo aleja de lo financiero. Y lo mejor que puede pasar es que tenga un igual, un homólogo, que atienda lo financiero 24/7, 8 horas diarias, que no se le escape nada de lo que están viendo aquí. Y esa persona sola se la va a ver bien difícil. Necesita un equipo de alto desempeño para que no se pasen las fechas de retenciones, las fechas de entero de los impuestos, la comunicación en los 7, 8, 9 portales fiscales que tenemos, la relación con el CENIA, con la alcaldía, con el INTI, con los tribunales laborales y la contabilidad misma, que debe ser manejada por la entidad y nunca delegada en terceros. Claro, cuando no se tiene la gente hay que delegar la contabilidad en terceros y termina siendo una gran catástrofe porque el contador al que le delegan eso no está en la finca, y cuando el contador que lleva los registros no está en la finca, cualquier cosa puede ocurrir. Desde registros inconsistentes hasta registros falsos declarados al CENIAT, que no dibujan ni la gestión real ni generan una base imponible confiable. Entonces, cuando usted ve todas estas cosas juntas y además ve todas las cosas operativas en paralelo, usted se da cuenta que probablemente el productor no sea capaz de hacerlo todo bien. Y es necesario comprender eso. ¿Okay? Fíjense, en esa lámina nosotros teníamos la mitad de las frases en negrita hace 6, 7, 10 años. Es decir, la mitad de todo eso no afectaba al sector. Hoy casi todo lo afecta. Y lo único que queda en negrita son 3 o 4 cositas allí que todavía son beneficios para el sector primario que debe defender y debe mantener. El impuesto sobre la renta, el punto 14, que tuvimos una exoneración ejecutiva por mandato presidencial durante 23 años, desde el 2000 hasta el 2023, se acabó. Entonces ya eso no está en negrita y todo el régimen de impuestos sobre la renta es parte activa de la gerencia fiscal de nuestra finca. Ustedes ya pagaron sus impuestos el año pasado. Por primera vez
pagaron sus impuestos después de 23 años, casi un cuarto de siglo. ¿Por qué? Porque estaban exonerados, si es que estaban exonerados, estuvieron exonerados hasta el 2023. Y el 2024 fue el primer ejercicio gravable después de tanto tiempo, universalmente para todos los productores, indistintamente de lo que hagan. Y ese impuesto se pagó en marzo del 2025, a más tardar. Entonces, el año pasado fue su primer gran tributo conocido del último cuarto de siglo. 34% de la renta se le tuvo que pagar al CENIA. Si usted no tenía contabilidad, si no tenía registros confiables, si no había facturado lo que era, si no había pedido las facturas de todos esos costos y gastos que tuvo, pues su impuesto estuvo mal calculado y quizá fue mucho menos del que debía pagar o quizá fue mucho más del que debía pagar. Y eso no lo va a saber nunca hasta que tenga todos esos soportes bien ordenados. Y eso es lo que es la contabilidad, el orden en los registros y unas técnicas para que se acumulen todas esas informaciones en los sistemas y en los libros que la ley exige que usted tenga. Si eso no lo tienen, pues estamos arando en el mar, estamos como que en un mundo paralelo al que realmente estamos transitando. El que no tiene contabilidad y la conoce, la analiza y calcula con ella sus bases imponibles en todos los tributos, que son bastantes, son como 13 impuestos de estos 24 que implican pagos, sacar del bolsillo. Entonces, el que no está haciendo eso así, lo está haciendo muy mal porque no sabe simplemente lo que está haciendo. Y si no lo está haciendo del todo, pues, que es sencillamente lo peor que nos puede pasar porque no tenemos conocimiento o por desinformación, pues peor aún, porque todas esas obligaciones prescriben es a los 10 años. Y el CENIA tiene 10 años de aquí para adelante para revisar a ver qué fue lo que usted hizo y qué fue lo que no hizo, para que se lo pague. Y se lo pague con intereses, con sanciones, con indexación, con toda una prerrogativa leonina de sanciones en divisa, en euros, en la divisa de más alto valor y todas estas cosas que se convierte eso en un monto multiplicado por 10 o por 20 cuando lo tiene que pagar vía sanciones. Entonces, ya no es una opción no llevar contabilidad. Ya no es una opción no declarar. Siempre hemos tenido la obligación de declarar. Cuando estábamos exentos, teníamos que declarar, pero no pagábamos. Después del 99, estando exonerados, si es que nos habíamos ganado la exoneración, declarábamos todo el discurso financiero, pero el pago había que reinvertirlo en la unidad de producción y eso había que demostrárselo al CENIA y al Ministerio de Agricultura y Tierra. Y así fue durante 23 años. Si usted no reinvirtió y no demostró lo que reinvirtió, o una de las dos, usted no cumplió con la exoneración y todos esas declaraciones se las pueden revertir y le pueden cobrar todos esos impuestos de un día para otro. Porque usted se apropió indebidamente de recursos del tesoro público. Si usted estaba exonerado y no pagó impuesto, el impuesto declarado, pero tampoco lo reinvirtió en la finca, usted no hizo lo que el Estado decía que tenía que hacer con el impuesto que era del Estado. Por lo tanto, usted no hizo sino estafar al gobierno. Y el gobierno lo sabe, porque si usted no reinvirtió los 23 años de exoneración en su finca y lo demostró, entonces usted le debe ese dinero al Estado. Y en cualquier momento el Estado puede iniciar una cruzada de revisiones con base a ese decreto de todos los expedientes agrarios que se reinvirtieron con sus soportes y todas estas cosas para constatar
que cada contribuyente cumplió el cometido que exigía el decreto. Bueno, y así pasa con el INSEE, no era parte activa del sector. A partir del 2014 el INSEE es obligatorio en el sector primario. Igual pasa con la LOCTI, la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología no era obligatoria para el sector primario. A partir del 2015 la reforma tributaria la incluye. Y bueno, hoy día los productores pagan todo lo que ustedes ven allí. En esta lámina lo ven más fácil. Todos estos tributos se deben pagar. Los que son indirectos, IVA, el productor está exento de IVA, pero no está exento de pagar IVA cuando compra. Entonces esos créditos fiscales se convierten en un impuesto irrecuperable. Cada vez que usted compra algo y le cobran IVA, ese IVA no lo recupera. ¿Por qué? Porque usted vende sin IVA. Porque los productos primarios, cuando uno los vende, están exentos de IVA. Entonces el IVA es una carga más. La LOCTI es el 0,5% de los ingresos brutos. Hay que pagarlo todos los años. El Seguro Social está entre el 9 y el 11% de la nómina, el aporte patronal. El BANAVI, el FAOP, está alrededor del 2%, el aporte patronal, el 2% de la nómina. El INSEE es el 2% de la nómina. El IGTF, si es sujeto pasivo especial, lo tiene que pagar, si no, no. El impuesto para las pensiones es otro impuesto laboral nuevo, tiene apenas año y medio, o quizá 2 años, no lo sé, por ahí está. Es el 9% de las nóminas. Si usted suma, el Estado está grabando sobre las nóminas cerca del 25%. Es decir, cada 4 obreros que usted tiene, es como si estuviera contratando 5 obreros o 6 obreros. En impuestos se le va el valor del quinto y del sexto obrero. Es una cosa bien dura para el productor, pero es lo que está ocurriendo. El impuesto general al patrimonio, el impuesto a los grandes patrimonios, es uno de los pocos impuestos cuyo beneficio permanece. El sector primario no debe pagar impuesto al patrimonio todos los años, como todas las demás empresas. El sector primario está exento dentro de esa ley y la exención está exclusivamente redactada para aquel que hace solo y exclusivamente actividades primarias. El que no hace la actividad a nivel primario, que transforma su producto o compra y vende, que ya no, esas actividades no son primarias, está obligado a pagar el impuesto al patrimonio. El impuesto sobre actividades económicas también es un impuesto que cobran las alcaldías sobre los ingresos brutos. Eso es máximo del 1% de los ingresos brutos. Pero el productor primario, si hace la actividad a nivel primario, no lo paga porque no está sujeto a esa normativa. Tiene que solicitar una solvencia de no contribuyente y con eso es suficiente. El impuesto a las tierras ociosas es letra muerta porque está en la ley de tierras y no ha podido ser aplicado por errores en su nacimiento. Nunca ha podido ser aplicado, a pesar que tiene 25 años ahí vigente. Y en el lado izquierdo están los tributos directos, que son el impuesto sobre la renta, que hoy día es del 34% de la renta neta gravable. El impuesto a la ley del deporte, que es el de la Ley Orgánica de Educación Física. Y el impuesto al Fondo Nacional Antidroga. El del Fondo Nacional Antidrogas es el 1% de la utilidad financiera y el del deporte es del 1% de la utilidad contable. ¿Por qué son directos? Porque gravan la capacidad de contribuir. Si usted no tiene renta, no hay impuesto. Si usted tiene pérdidas, no paga esos impuestos. En cambio, los otros, los de la derecha, como son indirectos, usted los paga, pierda o gane, y está obligado a pagarlo. Y si usted no tiene con qué pagarlo, tiene que buscar con qué pagarlo, porque la obligación del Estado es cobrarle los tributos.
Y esa es una característica de los estados que dependen mucho de los tributos, que no tienen una economía desarrollada totalmente. Cuando un estado depende mucho de su recaudación es porque no tiene otras fuentes de ingresos importantes, y entonces genera muchos impuestos indirectos, de manera que no haya condición alguna para pagarlos, sino el mandato de cobrar. Si usted genera ingresos, usted paga, no importa que usted no tenga ganancia. Si usted gasta, usted paga IVA. No me interesa que usted no tenga ganancia. Si usted tiene un patrimonio, usted paga por el patrimonio. Eso le pasa a todos los entes no primarios. Si usted factura, la alcaldía le cobra por la factura, que es el ingreso bruto que usted declara. Y esas cosas no dependen de si yo tengo ganancias o no. Igual que el aporte al seguro social, el aporte a la vivienda, el aporte al INSE, la LOCTI también es sobre los ingresos brutos, es un aporte a la ley de ciencia y tecnología, pero no mira mis ganancias. Yo puedo no tener ganancias en 2 o 3 años, porque tenemos una economía fallida en Venezuela y que a duras penas nos deja sobrevivir en el campo, igual también en el comercio y en la industria. Y aunque yo no tenga de dónde sacar el dinero para pagar esos tributos indirectos, yo tengo que buscar endeudarme y pagarlo en primera instancia y después llorar y gerenciar mi llanto. No hay otra opción. En cambio, los impuestos de la izquierda sí dependen de mi capacidad de contribuir. ¿Okay? Y bienvenidos esos impuestos de la izquierda, de la columna izquierda, porque son los tributos directos los que reflejan el desarrollo de una economía pujante. ¿Okay? Cuando ustedes están frente a un país fallido, la cantidad de impuestos indirectos es mucho mayor que la de los impuestos directos. Y cuando están en un país económicamente en vías de desarrollo o desarrollado, la cantidad de impuestos directos es mayor y de más impacto proporcional que la de los impuestos indirectos. Y entonces afecta menos a sus ciudadanos. En Venezuela hay esta problemática, ya ha sido atendida, son 5 grandes puntos neurálgicos que se deben revisar en toda finca. El impuesto sobre actividades económicas, que es el ISAE. Hay muchas alcaldías voraces pretendiendo cobrárselo a los productores primarios, y los productores primarios no están sujetos y tienen que recordarlo siempre y acudir a la norma y a emitir un escrito y pedir una solvencia de no contribuyente. Esto está pasando todos los días en todos los estados, en casi todos los municipios. Pretenden cobrarle a la finca impuestos sobre actividades económicas y eso no es legal, no es constitucional. Las medianerías y los servicios de tercería en el campo son actos de comercio, tienen que tener cuidado con esto. Si su finca hace tercería, maneja animales ajenos o cultivos ajenos y tienen un negocio compartido, deben tratarlo como un acto de comercio y tiene que pagar todos los tributos que existan. Esa actividad nunca ha sido primaria ni lo es ahora tampoco. El portal CENIAT tiene muchas deficiencias, las han ido arreglando, pero no todas, y hay que estar muy activos, ¿no? Ese departamento contable tiene que aprenderse ese portal al caletre y hacer todas las cosas que sean necesarias para utilizarlo bien. Y muchas cosas no tienen cómo resolverse y hay que ir al CENIAT a resolverlas. Entonces, parte de ese departamento contable que hoy necesitan las fincas gasta mucho tiempo en esa gestoría, en esa diligencia de ir y venir al CENIAT, que es muy incómoda, pero es necesario. El INSE y la LOCTI son los principales defectos del productor primario. El 89% de una muestra estudiada incumple con esos 2 impuestos. Imagínense ustedes ese desastre
hay que poner la lupa en esos dos. El INSS es obligatorio, hay que aportar el 2% como patrono y los obreros tienen que aportar el 0,5% de las utilidades que les paga el patrono a fin de año. Y el patrono tiene que retener ese 0,5% y enterárselo al INSS. Y en la LOCTI la obligación es solamente patronal y el productor tiene que pagar el 0,5% de sus ingresos facturados y declarados al Fondo de Ciencia y Tecnología. Y hay un portal para eso y hay que hacer unas estimadas y anticipar impuestos del año en curso, etcétera. O sea, hay que toda una logística de trabajo allí que el productor no va a tener tiempo de hacerla, pero el departamento contable sí. Y bueno, si ustedes suman esto que está aquí atrás, son 13 impuestos que implican pago, menos 2 que son el patrimonio y la alcaldía, serían 11, menos el de tierras ociosas porque no está activo, serían 10 pagos al año. Y a veces esos 10 pagos no son 10, sino 20 o 30, porque exigen estimadas a los 6 meses, exigen anticipos mensuales en algunos de ellos, etc. Entonces, el productor no puede hacer eso, no tiene tiempo, ni que trabaje de noche ni de madrugada, no puede. Se acabaría, el productor envejecería en 3 veces antes de lo que va a envejecer. Entonces, tiene que haber un equipo atrás, un gerente financiero con carácter y con la cabeza bien puesta, que sepa a qué hay que dar prioridad y a qué no. El beneficio de exoneración duró 23 años, hay que estudiarlo, hay que entenderlo, fueron muchos decretos uno atrás de otro, todos duraban 2, 3, 4 años. Y en el 23 el último decreto no fue renovado por el Ejecutivo Nacional. Entonces comenzamos a pagar el tributo. Digamos, ese compendio de decretos de exoneración que fueron ininterrumpidos durante esos 23 años, hicieron que el productor no pagara impuesto al CENIAT, pero que lo reinvirtiera en la finca, y eso de alguna forma hizo un bien del cual hoy se disfruta, porque el productor con ese dinero pudo desarrollar proyectos y comprar activos que hoy día están haciendo que la finca produzca un poco mejor. El que realmente ocupó sus reinversiones en ese tipo de cosas, que eran las que exigía el decreto, pues hoy está agradeciendo las iniciativas de esa norma. Ahora, el que nunca reinvirtió o reinvirtió en gastos y metió mentiras y hizo cualquier cosa y declaró cualquier cosa por salir del paso, pues hoy no tiene ese apalancamiento en sus activos fijos o en sus activos, o no compró vientres, no compró padrotes, no desarrolló carreteras, no hizo electrificación, no hizo cercas nuevas, no compró tractor, no compró vehículo, que era lo que el decreto quería que hiciera. Y para eso específicamente lo deletreaba en los artículos. Y si no lo hizo, pues hoy es mucho más difícil hacerlo, porque ahora el 34% no te lo vas a quedar para eso, sino que se lo vas a pagar al fisco de contado cada año. O sea que ya la oportunidad se te fue. Ahora tienes que hacerlo de tu propio bolsillo, si es que lo puedes hacer. Entonces es bueno estudiar eso. ¿Por qué? Principalmente porque el productor tiene una responsabilidad de 10 años que no han prescrito. Desde el 2015 hasta hoy se le puede revisar por un funcionario fiscal toda la contabilidad y esa responsabilidad puede significar que tenga que pagar todo lo que no hizo o lo que hizo mal o lo que hizo a destiempo de forma extemporánea en esos 10 años. Lo que tienen ahora es que cruzar los dedos los que no hicieron nada para que se vayan prescribiendo esos años y que un funcionario no los vaya a revisar. Si nos situamos hoy, 2026, yo creo que del 2016 hasta hoy,
Toda esa contabilidad tiene que ser perfeccionada, todos esos registros tienen que ser organizados para saber a qué se enfrentan y conocer sus contingencias. Y una vez conocidas y calculadas esas contingencias, tomar acciones para reservar recursos para enfrentar una fiscalización de fondo que probablemente pueda llegar. Ahora, si hicieron todo bien, estuvieron bien asesorados, hicieron buen uso del decreto de exoneración, también tienen que hacer, toda esa organización tiene que estar ensamblada para demostrar que no deben nada, para demostrar que todo está bien, porque si no podrían vivir momentos desagradables. Fíjense, bueno, este es el sector primario frente al IVA. Aquí a la derecha tienen lo que está grabado y a la izquierda tienen lo que está exento. Eso no ha cambiado. No ha cambiado y no debería cambiar en corto plazo porque la ley del IVA beneficia al sector con esas exenciones a la mayoría de los productos y a su transporte. Y grava algunas otras y algunos servicios que normalmente en todas las leyes que han sido renovadas del IVA han permanecido igual, grabados con tasa preferencial y otros con tasa de lujo. ¿Okay? Aquí lo más importante es conocer la ley, cargar el artículo 18 debajo del brazo todo el tiempo. Si es posible, en un cuadrito escondido dentro del celular. Si usted quiere saber qué está exento, eso está en el artículo 18. De manera que usted cuando pida una factura sepa cuándo debe venir sin IVA y cuándo debe venir con IVA. Y eso es muy importante porque si una factura que debe venir sin IVA viene con IVA, no solamente es que le están cobrando algo indebido, sino que el soporte no vale, no es legal, no sirve. Y usted va a perder no solo ese IVA, sino el 34% en el impuesto sobre la renta, porque no va a poder deducir ese gasto. Igualmente, si un bien o un servicio tiene que estar grabado de IVA y viene sin IVA, usted no debe contentarse por eso. Usted debe reclamar que el soporte venga con IVA, porque si no, no es legal. Y usted va a perder el más importante de todos los tributos allí, que es el impuesto sobre la renta, cuando no tenga ninguna factura que restar de los ingresos que sea legal. Entonces, aquí no deben haber vivos bobos. Si usted recibe una factura sin IVA que debe estar grabada con IVA, reclame. Porque a usted le importa más que ese soporte sea legal que lo que vale el 16% de ese gasto que usted cree que se está ahorrando. Entonces hay que tener pericia con eso y hacer que estos departamentos de contabilidad alineen ese tipo de formación en toda la cadena humana que está frente a la entidad. Llámese compradores de bienes, compradores de materiales, compradores de ganado, compradores de semillas, todas las personas que ayudan a la empresa como recurso humano tienen que estar claros en esta situación. Fíjense la realidad de un productor el año pasado que tiene una ceba de ganado en el sur del lago. Por primera vez en el 2024 le tocó pagar impuestos, antes lo reinvertía. Se ganó 15 millones de bolívares, una finca de 1.800 reses con 1.500 hectáreas. El dólar en ese año valía como 36 bolívares por dólar, si lo quieren llevar a dólares. Y una utilidad neta de 14. Esa finca que vendió 55 millones en ganado, se ganó 15. Y después terminó con una utilidad neta final de 14. Tuvo que pagar un impuesto de $72.000. 4.700.000 bolívares de ese momento. Y ese productor en 2025, ya ese 2025 cerró, pero aquí él tenía el presupuesto de impuestos, porque ya sabía cuánto le habían costado los impuestos el año anterior. Nada más por el hecho de que la exoneración de impuestos sobre la renta se acabó, tenía que pagar estos 3.800.000, de hecho los pagó en marzo. Esa presión fiscal le subió de 13% de la renta a 47% de la renta. Es decir, este señor
de lo que se ganó en el 2024, pagó 13% de impuestos, de esa renta en impuestos en todo el año, porque estaba exonerado de impuestos sobre la renta. Y en el año 2025 va a pagar, porque no le ha tocado pagar todavía, más o menos el 47% de la renta que se va a ganar en el 2025. Y así es la realidad de todas las fincas venezolanas en este momento. Hay quienes dicen que eso está por el orden del 60%. Yo todavía no me he encontrado con porcentajes mayores a 48, 50%. Pero eso es demasiado. Si usted se gana $100 al año y tiene que dejar 50 en impuestos, eso es demasiado dinero. Entonces, por eso es que la gente elude, evade, deja de registrar, no factura, no se preocupa por el orden, no lleva contabilidad, o si la lleva registrando las cosas a conveniencia. Y entonces vienen problemas peores después. Lo mejor es conocer dónde uno está parado. Efectivamente conocer cuál es el porcentaje de sacrificio fiscal anual y en qué impuesto es que se está yendo la mayoría de ese sacrificio. De manera que usted pueda gerenciar un poco mejor los tributos y gerenciar mejor la finca, arrimar más las ventas hacia un lado o hacia otro, dejar la mayoría de las compras que son costos con prioridad y las que son inversiones, como no las va a aprovechar hoy sino después, hacerla en los años posteriores. Bueno, en fin, todo ese tipo de manejos de caja y gerencia financiera, pues tiene que ser diseñado, en cada finca es distinto y tiene que ser diseñado de acuerdo a la misión que tenga el productor con su explotación. Para esto el mejor truco es planificar. Si usted planifica, a usted le va a ir siempre mejor. Ver las normas que lo afectan, ver que los hechos económicos de la finca se estén reflejando en esa contabilidad sobre la cual usted planifica. Conocer la estructura de costos, que es lo único que usted puede gerenciar. Usted no tiene nada que ver con los precios de venta de leche, ni de carne, ni de cosechas, ni nada. Eso lo dice el mercado. Y usted accede a ellos al máximo precio posible. Lo que sí puede manejar usted son sus costos y sus estructuras de trabajo. Entonces allí sí hay que gerenciar con lupa, ¿no? Y lo más importante, generar registros todos los años, hacer indicadores, generar métricas y que exista trazabilidad. Y de esa manera yo pueda predecir qué va a ocurrir el año que viene. Si yo tengo trazabilidad y capacidad de predicción, son muy pocas las cosas que van a quedar fuera de mi alcance. En cuanto a lo laboral, tenemos, bueno, les traje este resumen, que es un resumen global de qué está ocurriendo hoy. Cada dólar que usted paga en salario le cuesta 2.2 veces ese dólar a la empresa. ¿Por qué? Porque tiene el cestatique, mantener un comedor y una bolsa de comida, el aporte al seguro social de esos trabajadores, el aporte de la vivienda, el aporte del INSE, el aporte antidroga, el impuesto a las pensiones, el aporte de la ley del deporte. Todo esto depende de los trabajadores. Y la LOPSIMAT, que en algunas fincas se cumple o se trata de cumplir, genera un comité, hay que hacer, hay que dotar al personal de materiales y uniformes y materiales de seguridad, que también implican costos. Y la ley del trabajo tiene, acuérdense, vacaciones, utilidades, horas extras, indemnizaciones por antigüedad, etcétera, que eso también abulta el costo. Cuando usted suma todo eso, usted se da cuenta que cada obrero le cuesta más del doble, o cada empleado le cuesta más del doble. Es decir, si usted tiene una nómina de $10,000 mensuales, realmente son 22,000 lo que está ocurriendo allí. Lo que pasa es que los otros 12 no los está pagando de inmediato, pero es un pasivo que tiene
la empresa para con sus trabajadores, o lo ha pagado en parte en impuestos y en aportes laborales, y una parte la tiene reservada como pasivo laboral para el trabajador en el futuro. Y eso es importante en la planificación, conocer esos números con exactitud. ¿Qué dice la LOPSIMAT? Bueno, que de un llanerito como este yo tengo que pasar a un Robocop como este. Eso es lo que persigue la LOPSIMAT. Pero hay cosas que en el campo no son iguales que la industria, y la LOPSIMAT está diseñada para la industria. Esa es la ley de prevención y condiciones y medio ambiente del trabajo. Cuando usted hace esto, ocurre que a los 3 meses ya ellos no tienen nada de eso y vuelven al estado original y vuelven a estar más frescos y más tranquilos. Incluso se quitan la camisa, botan el sombrero y se quedan con su mula. Y hacen el trabajo con más eficiencia. ¿Por qué? Porque estamos en el trópico. Y la LOPSIMAT no está tropicalizada. Este señor puede hacer este trabajo así en Lima o en Bogotá, quizá en la franja del maíz en Estados Unidos, y no le molesta ese atuendo y esa indumentaria, y tampoco a la bestia le molestan todos esos aperos y esas rieles. En el trópico sí molesta, y eso termina siendo vendido el viernes en la tarde en la puerta de una licorería o archivado en los almacenes de la empresa y no utilizados más nunca. Pero claro, había que cumplir con la ley y había que hacer esa inversión y había que dar esos atuendos y había que, bueno, entonces, bueno, hay fincas que lo intentan, que tienen éxito, pero son muy pocas, no es la regla, es la excepción. Y hay fincas que ni siquiera lo intentan porque lo ven como una inversión perdida. Pero esa ley existe y esa ley es nuestra, esa ley está. Esa ley no es letra muerta, es una ley que hay que cumplir. Y que cuando el sujeto activo del tribunal laboral quiera ir a revisar eso, del IMSACEL, lo va a hacer y va a conseguir y va a poder sancionar. Si lo que se persigue es mejorar, los va a sancionar para que mejore. Si lo que se persigue es afectar a la empresa, lo va a lograr porque no están cumpliendo con la ley. Entonces hay que estar muy despierto. Bueno, todos estos son conclusiones. Se las quisiera dar en una sola frase al final. Estas son algunas métricas que se pueden lograr ver con los registros contables, muy interesantes. La rentabilidad de una muestra de 76 ganaderos fue 6%. Si se preguntan cuánto da el negocio ganadero, pues da 6%, más o menos, anual. En el 2024 el litro de leche costó $0,24 el litro. Y por aquí dice que se vendió a un promedio de 0,51 en vacas. O sea que el productor de leche gastaba la mitad de lo que le ingresaba. Y eso era bueno. En el 2025 no creo que eso haya sido tan bueno, pero en el 2024 fue de ese tamaño el resultado de las empresas. Un hato de cría se manejó con 130 trabajadores, reses por trabajador, y uno de doble propósito o leche con 55 reses por trabajador. Uno de levante y ceba con 120 reses por trabajador. Son métricas útiles porque son unas referencias para que ustedes comparen con lo que tienen. Y así con cada uno de los niveles pudimos generar algunas métricas interesantes. Amigos, finalmente creo que hemos caracterizado el sector desde lo tributario y fiscal y algo de laboral. Al final, ¿qué creo yo que es la conclusión? Bueno, que el país es otro, que tenemos 20 años manejando el sector tributario en las entidades primarias, distinto a cómo lo debemos manejar de aquí en adelante. Ya la presión fiscal no es manejable,
no es reducible, es más difícil de gerenciar y hay que enfrentar las responsabilidades que nos vienen. Y una de las responsabilidades que ahora tenemos es que tenemos que compartir el 50% de las ganancias con el Estado. Y si yo me equivoco en esos cálculos, imagínense el riesgo que se corre. Ni para bien ni para mal, no me puedo equivocar. Si me equivoco para mi bien, estoy dejando una puerta abierta para que el Estado me sancione severamente. Y el Estado tiene 10 años para olvidarlo. O sea, es mucho tiempo. La prescripción de 10 años es demasiado tiempo. Y si me equivoco a favor del Estado, tampoco es bueno, porque entonces mi economía va a sufrir antes de tiempo, o va a sufrir algo que no debe sufrir, que es el descuido o la desatención por no tener los cálculos bien ensamblados, bien hechos, y una verdad de gestión que muestre, que respalde todo ese discurso fiscal que yo voy a estar declarando en 13 portales distintos de impuestos. Entonces, ni lo uno ni lo otro, sino lo preciso. ¿Cuál es el mensaje central? La verdad. Encuentre su resultado real. Encuentre un resultado que le satisfaga y que sea consistente con los hechos económicos que están ocurriendo en esos potreros, en esos sembradíos, que le suene a usted en el oído lo que cae en el bolsillo, lo que sale del bolsillo, lo que queda y lo que está usted registrando en esas contabilidades, que sea consistente, que no sean discursos locos, ni divergentes, ni apurados, ni por salir del paso. Porque es esa trazabilidad la que lo va a ayudar a usted a predecir y a tomar decisiones antes de tiempo. Muchísimas gracias, jóvenes, por su atención. Aquí tienen algunas referencias documentales sobre todas estas afirmaciones. Un par de esas son libros míos. Están a la orden, todas esas referencias están a la orden de forma digital, si las necesitan, con todo gusto. Y bueno, voy a dejar esta presentación en manos del profesor. Muchísimas gracias a todos y con todo gusto. Si preguntar algo, pues con todo gusto. Muchas gracias de verdad, Gerardo. Sumamente interesante, relevante y provechoso para el sector y para nosotros. Todo tu mensaje, realmente de un contenido importantísimo que vemos como clave dentro de lo que es la propuesta de modernización del sector agrícola y su adecuación como actividad económica dentro del contexto del sistema. Realmente de verdad que nos dejas un material muy útil, muy interesante y que esto es simplemente un punto inicial de una relación que vamos a estrechar en pro, digamos, de hacer fecundo ese mensaje tuyo dentro del sector productivo, que es una de las preocupaciones permanentes de la academia, el hecho de que se transmita al sector productivo todo este conocimiento, todo este capital de provechoso de información que se tiene y que sea para impulsar el dinamismo y el crecimiento económico del sector. Realmente muy agradecido, de verdad, y muy bien impactado con todo los elementos y asuntos que nos presentaste, ¿verdad? Mira, aquí hay unas preguntas que te las voy a leer. Yo hacía la acotación de que estas son las obligaciones nacionales. Si nos entramos en un contacto con financiamiento externo y orientado hacia la exportación, ese tipo de compromisos y obligaciones de control contable de la unidad de producción, eso va a incrementarse aún más en el hecho, digamos, de que se globalice o se conecte con el mercado internacional la unidad de producción. Aquí dice, en su opinión, de estos renglones, ¿cuáles pudiesen ser eliminados o reunidos para reducir los frentes tributarios? Eso nos lo pregunta Rafael Dávila. Mira, yo creo que esos esfuerzos son importantes, tratar de recomendar la mejora en el tema tributario para las fincas venezolanas, las que producen alimentos, por supuesto. Tienen que empezar por los tributos indirectos. Cuando tú generas eliminaciones o suprimes por un tiempo o le bajas las alícuotas
a los impuestos indirectos, estás haciendo un mejor trabajo de mayor impacto, porque son los impuestos más regresivos, son los que no miran la capacidad de contribuir. Por ejemplo, volver a la exoneración de impuestos sobre la renta, a mí no me parece inteligente. La exoneración de impuestos sobre la renta ya hizo su trabajo. El que en 23 años no pudo mejorar su finca con esa oportunidad que le dieron, bueno, no va a poder nunca. Más bien duró mucho, duró 23 años. Claro, no ha debido ser suprimido de manera tajante como lo suprimieron, sino de manera gradual, ¿no? Yo lo hubiera suprimido con un aviso de 5 años de antelación, quitando 20% de ese beneficio todos los años gradualmente para que la gente se fuera preparando. Pero bueno, ya lo quitaron y ya lo he hecho pecho, ¿no? Pero yo no pelearía porque volviera la exoneración, yo más bien pelearía porque nos quiten los tributos indirectos, la exoneración, el impuesto sobre la renta es un impuesto directo. Si algún impuesto podemos pagar es el que es directo, porque cuando hay renta es que uno paga ese impuesto, ¿no? Pero el indirecto hace mucho daño. El IGTF, el impuesto a las pensiones, el impuesto a las alcaldías de las empresas que pagan eso es muy leonino. Disminuir las alícuotas del seguro social, del INSE, de la política habitacional, sería buen comienzo. Antiguamente se tenía un régimen especial de seguridad social que era del 6% de aporte patronal, en donde no habían instituciones de salud porque el productor, por ejemplo, se ocupaba de la salud de sus trabajadores. Entonces, había esa prerrogativa de que en vez de que aporte el 11 o el 13%, ese productor, por no tener instituciones de salud, del seguro social en la zona donde estaba la finca inserta, pagaba solo el 6%, que alcanzaba para la pura jubilación del obrero. Bueno, ya eso no existe, no lo tenemos, no se ve. Pero eso es el tipo de cosas que ayudan, que le quiten la LOCTI o que le bajen la alícuota, o que esas inversiones en ciencia y tecnología se puedan hacer como se hacían antes, aportándoselas a la universidad de la localidad donde está la finca, aportándoselas al instituto de investigación que está allí en el municipio, no al Estado Nacional Central. Eso sí no le hace bien a nadie, ¿no? Yo haría eso, yo buscaría esa vuelta por ahí. Muy bien, muy bien. Mira, aquí hay otra pregunta de Armando. ¿Conoce los beneficios y obligaciones fiscales y tributarias para los cultivos o productos del sector primario que tienen una indicación geográfica protegida? Doctor Mendoza, ¿cómo está? Mucho gusto. Armando Hernández. No, quería saber, porque cuando vi IGP pensé que era la indicación geográfica protegida, pero en este caso usted se refería a Impuesto a los grandes patrimonios. A grandes patrimonios, que es otra cosa muy distinta. En Venezuela, últimamente, se ha declarado pasamos de las denominaciones de origen, fundamentalmente para algunos rones y para algunos cacaos, a indicaciones geográficas protegidas, que son productos a veces directos, a veces frescos y otros procesados en la cadena primaria, pues, digamos, de producción, que tienen ese beneficio de ser reconocido bajo cierta protección. Pero no conozco la relación que pueda tener eso con este tema de tributos y de impuestos, si hay algún beneficio por ello. Todas las indicaciones geográficas protegidas dependen del SAPI, del Ministerio de Comercio. Por ejemplo, a través de lo que es hoy en día la marca País, que busca mucha exportación de muchos productos nuestros, está haciendo mucho hincapié y trabajando con el SAPI para acaban de decretar el queso de cabra de Lara, el pan del Táchira, el ají margariteño aquí en Margarita, algunos nuevos cacao, algunos nuevos cafés, como café de Mérida, por ejemplo. Los más viejos son los rones, el cocuy. Hay unos quesos de Perijá también.
No hay todavía una IGP de queso Perijá, pero ya se está trabajando. Ahorita estamos trabajando en el IGP del tomate margariteño. En fin, pero no conozco la relación o el posible beneficio, si es que lo hay, en materia tributaria o No, de impuestos, no por existe, tener no, esa figura. sí, no existe nada al respecto si no está en la ley nacional que crea cada tributo. Si, por ejemplo, hubiera una preferencia, una alícuota más baja o una no sujeción o una exoneración sobre el cacao en la zona de la costa, por ejemplo, tendría que estar en esa ley nacional la excepción, así como las alícuotas preferenciales tendrían que estar allí. Por ejemplo, en la ley del IVA hay una alícuota preferencial para los caprinos y los ovinos del 8%. Los bovinos, las aves y los cerdos están exentos de IVA, tienen 0% de IVA, no pueden cobrar IVA. Entonces ellos pierden todos sus créditos fiscales. Entiende el legislador con esto que esas actividades son rentables y por lo tanto tienen dinero para reconocer los créditos fiscales como costo. Pero en el caso de caprinos y ovinos, el legislador entiende que son explotaciones menos rentables que hay que favorecer. Entonces les coloca una alícuota preferencial, no del 16% como la de todos los gastos, sino del 8% para que puedan vender las especies ovinas y caprinas con IVA. Y con ese IVA reducido que van a cobrar, poder recuperar algo o todo de los créditos fiscales de la operación, que no lo pueden hacer los de bovinos, aves y cerdos porque no pueden cobrar IVA. Entonces, el legislador reconoce con esto que esas explotaciones están ciertamente disminuidas y hay que favorecerlas. También están favorecidas con una alícuota preferencial las especies menores, las zoocrías, ¿no? Los conejos, varias especies menores que no son domésticas, para que sus transferencias sean hechas con IVA y tengan la oportunidad de recuperar los créditos fiscales de la operación. Eso está en la ley del IVA. Esa ley es nacional y eso es de aplicación para todo el ámbito nacional en esas explotaciones. Si no es así, el cacao no puede tener esos beneficios, esté donde esté, así esté en una zona protegida. Igual pasa con el queso, igual pasa con el café, etc. Es probable que el SAPI pudiera recomendar en esa normativa de zonas protegidas o zonas especiales los beneficios fiscales, pero al final los beneficios fiscales tienen que pasar por la asamblea porque el sujeto activo del tributo los redacte dentro de cada ley nacional. Es Muchas decir, gracias. por ahora no existen. Muchas gracias. Aclarado. Gracias, Muchas pues, gracias. gracias. Bernardino López del Moral te pregunta, los Adelante. productores en su totalidad nunca han declarado y menos pagado tributo. ¿Podrían hacer ahora las declaraciones del año 24 y 2025? No es verdad lo que afirma el compañero, que los productores venezolanos organizados, especialmente la mediana y gran empresa agropecuaria, sí han pagado impuestos siempre y han declarado y son formales en su gestión. Lo que pasa es que este es el 5 o 10% de los productores nacionales. Exactamente. El grueso es el 90% de los productores, como acotaba la Fundación NatVivo en un evento a principios de este año. Está concentrado en el 85% de los productores, menos del 40% de las explotaciones, menos del 40% de la producción. Entonces, son los más, pero que producen menos. Y en esos más, que es casi el 90% de los productores, brilla por su ausencia la organización empresarial y no han declarado ni han pagado impuestos
porque no quieren o porque están desinformados, pero la obligación de hacerlo existe y la sanción va a ser implacable en el momento que les toque vivirla. Lo que pasa es que en Venezuela uno cree que esto es como el SIDA, que no le va a dar a uno nunca. Y empieza a darse cuenta es cuando ve a los vecinos enfermarse. En este momento estamos viendo a los vecinos enfermarse. En este momento hemos visto cómo el fisco ha arremetido contra la empresa organizada de manera implacable. Tiene 2 años haciéndolo, incluso cuando había exoneración. Y ha sido muy drástico en el tema sancionatorio. Hay empresarios que no han podido lograr todavía pagar las sanciones y las multas y todo eso. Ese, como quien dice, ese monstruo ya llegó y lo que hay ahora es que prepararse para recibir. Mientras menos recursos tenga el Estado, más agresivo va a ser el fisco, tanto municipal como nacional. ¿Es menos probable que el pequeño productor lo viva? Por supuesto que sí. Y por eso él cree que no le va a pasar nunca. Entonces, por eso no se preocupa por contabilizar, ni declarar, ni enterar, ni pagar, ni retener, ni generar soportes legales, ni nada. Entonces, no se preocupa por eso porque él cree que no es su realidad. Pero eso va a ir cambiando poco a poco. Y el consejo es que comiencen a cambiarlo a motus propio ustedes mismos de una vez. No esperar que lleguen, que tengan que hacerlo por emergencia, sino que lo hagan con calma, con asesoría, con tranquilidad y que puedan llegar a un punto en el que ustedes puedan confiar en que su empresa está registrando correctamente la gestión en los libros legalmente permitidos para eso. Y eso le da una fortaleza tremenda porque ustedes van a esperar al funcionario con los libros sobre la mesa y él lo único que va a tener que hacer es revisarlo. Pero si ustedes lo esperan sin nada en la mesa, tengan por seguro que la violenta voracidad sancionatoria se despierta de una vez y él los considera en el mismo acto débiles fiscales, débiles jurídicos, que no tienen cómo defenderse ni se van a poder salvar de la sanción. Y ese es el mensaje que transmite la desorganización. Eso es lo que activa, esa es como una hormona que se activa en el funcionario que le da la plena seguridad que de ahí va a sacar un cobro, que es a lo que lo mandan a cobrar, ¿no? Entonces, no seamos esos conejillos. Tratemos de organizar en lo posible. Acerquémonos a los gremios, a las asociaciones que tenemos al lado y busquemos la manera de que nos llamen a apoyarnos a la organización contable de manera de poder tener algo que mostrarle a los funcionarios de los últimos 10 años, porque me van a pedir los últimos 10 años. Y bueno, esa es más que todo un consejo, ¿no? No es que quiera explicar con esto por qué no pagan impuestos o por qué no declaran, pero es errada la premisa de que en el agro no se paga impuestos, ni se declara, ni se lleva contabilidad. Los que producen más del 60% de los alimentos sí lo hacen, que son los pequeños, ese pequeño número de grandes productores. Basta ir a visitar cualquier finca de La Caridad, o de Puro Lomo, o del Tunal, o de la Corporación Bell, o de Alfonso Rivas. Basta tomarlas con una pinza, cualquiera de ellas va a estar perfectamente organizada. Y son muchas, son cientos de empresas o de entidades que se manejan con cultura corporativa, que es lo que no tiene a la mano el pequeño productor. Ahora, para responder la pregunta finalmente, ¿tienen que empezar a declarar y a pagar ahorita? Bueno, sí, esa es la segunda acción a tomar. La primera es arreglar lo viejo. La segunda es comenzar a hacer las cosas bien para no tener que arreglarlas después.
y dejar que la arruga quede hasta allí y empezar a tener un 24, un 25, un 26, completamente ordenados y bien declarados y bien pagados los impuestos, o sea, que no se pague ni de más ni de menos, para que no tengamos que arreglar eso después, sino que ya nazca arreglado. Y su tarea a reparar sea hasta el 23 o hasta el 24, que es los ejercicios que ya pasaron, que poco a poco van a ir prescribiendo, cruzando los dedos, pero que igual hay que reparar, ¿no? Esa es la gran verdad. Bueno, mira, aquí hay una opinión de Omar Carrero que dice que es el momento de hacer una propuesta de reforma tributaria al sector agrícola. Luego está Rafael Dávila: en países con buen desarrollo agrícola, ¿cuáles frentes tributarios aparecen? Mire, para hacer una propuesta de cambios tributarios, yo creo que es oportuno, es el momento. Hay necesidad de producir alimentos cada vez con más calidad y con mejor solvencia, con mejor rentabilidad, ¿no? Y probablemente pagar el 50% de presión fiscal no ayuda. Si podemos rebajar eso a un 40, a un 35, pues sería genial. Si lo podemos llevar al 15%, imagínense cómo estábamos en 2024, que estábamos exonerados de impuestos sobre la renta, pues mejor aún, pero eso yo creo que es poco probable, ¿no? Hay que trabajar sobre las cosas probables. Un país con las necesidades de flujo de caja de Venezuela no tiene por qué darse el lujo de exonerar a nadie del impuesto sobre la renta. Se necesita el dinero, se necesitan los recursos y no podemos estar beneficiando a los que lo pagan. Además, la tributación tiene que ser igual. Hay un principio de igualdad tributaria en la Constitución que se tiene que cumplir. Todos tenemos que pagar de la misma forma por las cargas públicas y no tenemos por qué ser la cenicienta de eso. También somos competitivos en el campo y como entes competitivos debemos poder producir para poder pagar el tributo. Y sobre todo si ese tributo es directo, que va a depender de mi capacidad contributiva y no de otra cosa. Entonces, yo no soy menos que nadie para que me quiten de encima la responsabilidad de pagar un impuesto que realmente se puede pagar. Yo creo que en el agro podemos ser competitivos y lograrlo. El momento es clave. Ya nosotros tenemos que empezar a pensar fuera de la caja. Yo no creo que la mística sea, vamos a buscar para que me den, vamos a pedir para que me den. La mística tiene que ser, ¿qué te puedo ofrecer para yo mejorar mi presión fiscal? ¿Qué quieres que produzca? ¿En qué cuantía? ¿Cuál es la condición de producción? Yo la puedo asumir, yo puedo cumplir, yo buscaré la forma y así lograr bajar la presión fiscal accediendo a tasas o alícuotas preferenciales. Por ejemplo, eso podría ser una buena propuesta a la Asamblea. Mira, si yo llego a tener $300 por hectárea de productividad, cónchale, grábame con el 22% o el 15% de impuestos sobre la renta, que son las alícuotas que están vigentes para las personas naturales de 1.500 unidades tributarias para abajo. Busquemos que esa propuesta llegue allá. Si no logro los $300 por hectárea año, bueno, si llego a 200, déjame el de 22, pero si llego a 300, dame la tasa del 15. Si no llego a 200, pues no me merezco nada y grábame con el 34. El día en que esas propuestas lleguen ofreciendo cosas a cambio, en vez de estar pidiendo para que nos den, yo creo que nos van a recibir con otra mística, ¿no? Y nos van a recibir como lo que somos, ¿no? Los caballeros que producen alimentos de forma competitiva y que pueden llegar a producir más si acceden a mejores beneficios fiscales. Gracias, Gerardo. Aquí hay otra pregunta
No, que alta tasa de presión tributaria sin contraparte de servicios, o sea, la parte de servicio de vacunas, espacios de asistencia técnica, o sea, no se retribuye el esfuerzo No fiscal sé. que hacen los agricultores lo que aportan con lo que reciben. Pues es un poco el funcionamiento, el impuesto es para financiar el funcionamiento. Sí, señor. Tienen toda la razón, está correcta la reflexión. Incluso ese puede ser un punto en el requerimiento a la Asamblea. La vialidad, la energía eléctrica, los recursos hídricos, todo eso es responsabilidad del Estado y está en mal estado. Y hemos tenido nosotros que salir a reparar carros y tractores y cambiarlos y todos esos costos indebidos porque la vialidad ha debido estar en perfecto estado y no está. Pero nosotros no podemos obligar al Estado a que invierta. Nosotros no podemos hacer eso porque somos la parte débil de la lucha, ¿no? El Estado tiene la responsabilidad de hacer eso, pero si no lo hace, pues el problema son los gobernantes y hay que cambiarlos. Cuando toque cambiarlos en elecciones, se cambiarán, pero nosotros no podemos hacer más allá de eso, votar en elecciones. No podemos regañarlos, ni pelear con ellos, ni salir a marchar para que nos asfalten la calle. No podemos hacer eso. Estamos ocupados trabajando y viviendo y sobreviviendo. Esa responsabilidad es de ellos, no nuestra. Ahora, la que sí es nuestra es la de producir cada vez con más eficiencia. Y para eso necesitamos, a lo mejor, mejores beneficios, no solo fiscales, sino también laborales. Que se vaya la inamovilidad laboral, por ejemplo. Que las remuneraciones en divisa determinen parcialmente la antigüedad laboral y no totalmente, que sí exista una manera de retribuirle al trabajador en moneda dura su trabajo y su carga prestacional, pero no hacerlo todo a través del último sueldo porque me quiebras la empresa. Tener un empleado de 10, 15, 20 años y liquidarlo hoy al último salario es mortal para la empresa. Prácticamente no lo puede hacer si hubiera que hacerlo todo en divisa. Entonces, esa dualidad monetaria que hay frente a toda la economía, todas estas cosas afectan y si logramos hacer que eso tenga reglas claras, que no las tiene, pues vamos probablemente a hacer un mejor trabajo. Gracias. Mira, aquí hay una pregunta de Bernardino. ¿Desde qué cantidad de obreros es que tienen que llevar y pagar todo esto? Dice, pregunta Bernardino. Desde un obrero. Desde un obrero. No hay limitación. Todo eso tiene que pagarlo. Cada patrono es patrono desde que tiene el primer obrero. Y tiene que inscribirlo en el Seguro Social, en el Banavi y en el INSS. A partir de 20 obreros, necesariamente tiene que contratar a una persona discapacitada por cada 20. Si tiene 40, tiene que contratar 2 y así. El aporte del INSS creo que empieza a partir del 5.º obrero, pero el del Seguro Social y el de Banavi empiezan a partir de un solo obrero. Y el impuesto a las pensiones es el 9% de toda la nómina, basada en $160 mensuales de ingreso, no en el ingreso que realmente gana. Si es menor, si el ingreso es menor, la base del impuesto es con $160 mensuales cada uno. Y eso se está pagando todos los meses por todas las empresas, de todo tipo. Y tiene más de 1 año y medio pagándose. Y no ha llegado a lo mejor a los pensionados esa inversión, pero bueno, ese ya no es un problema nuestro, sino del Estado que administra el recurso. Nosotros solo estamos obligados a pagar todos los meses el 9% de la nómina, con base a $160 por persona más el cestatique. Y todos los conceptos laborales se incluyen en esa base imponible, incluso el cestatique. Y si su personal gana más de $160, el sueldo que se toma es el que gana el personal, el real, porque es mayor. Pero si es menor, se toma una base de $160. Hasta ahora ha funcionado así. Pero todos los patronos de un obrero en adelante están obligados a hacer esto, sean personas naturales
o sean personas jurídicas, indistintamente. Ok, gracias, Gerardo. La pregunta de Lino ya fue contestada, es sobre la retribución de servicios y seguridad. Fran, excelente exposición, muy calificada sobre lecciones aprendidas y desafíos fiscales y tributarios para privilegiar la planificación agropecuaria en Venezuela. Gustavo, vamos a aprovechar que tenía aquí un escrito. Habla tú, pues. ¿Qué más, Gerardo? Muchas gracias por tu excelente exposición y justamente una información muy densa y muy importante, pero hay algo que se nos escapó ahí que es bien importantísimo, que tú dijiste que en el caso de ganadería, la renta media está en el orden del 6,1%. Entonces no le tengamos miedo a declarar, porque lo más probable es que el 90, el 95% de los productores esté declarando pérdidas y no ganancias. Entonces, si declaras, no vas a tener que pagar impuestos, pero vas a estar puesto al día. Y justamente creo que por eso es que tú insistes tanto en que mejoremos la productividad, porque tú conoces las más grandes empresas de este país y qué hacen y qué no hacen. Entonces, yo creo que nosotros no tenemos que tenerle miedo a una cultura impositiva. Le deberíamos tener más miedo a no llevar registros, a no llevar asientos contables, a no llevar una administración sana que nos indique hacia dónde deberíamos ir, que es lo que necesitamos como sector productivo. Porque cuando tenemos esos registros, esos indicadores y ese manejo, nosotros podemos justamente tomar las acciones necesarias para que no ocurra y no estemos perdiendo plata, pues, porque nadie trabaja para perder dinero. Pero claro, al no saberlo nos da terror. Y con toda esa lista tan grande, pues más terror da. Y definitivamente es grande. De verdad muy agradecido, Gerardo, por tu presentación y vamos a necesitar ponernos de acuerdo contigo y hablar contigo para necesitar apoyo de tu empresa porque estamos buscando algunos proyectos en el sector privado interesantes que justamente necesitan ese basamento. Si bien algunas de las empresas donde ya estamos trabajando tienen su sistema básico contable, tú eres especialista en el área agrícola ganadera y no es lo mismo un auditor contable o un contador o un administrador del área industrial o del área comercial que del área agrícola porque hay unas diferencias tremendas desde el punto de vista de manejo de la información. Entonces, muchas gracias, Gerardo. No, Gracias. excelente reflexión, Gustavo. Por fin te conozco porque te conocía por tus escritos, ¿no? Hemos leído varias cosas tuyas muy interesantes. Yo creo que el país cambió en el 2024 y es otro totalmente distinto. Esa estable situación que vivimos en el 24, donde el dólar empezó en 35 y terminó en 52, no creo que la volvamos a vivir. Estamos hoy frente a un dólar que está en 3.96 después de haber abierto el año en 52, entonces imagínate. Si la estabilización de la producción petrolera se logra y la buena gerencia de los recursos que van a estar entrando por eso cambia de manos y se logra, pues quizá empecemos a vivir una lenta recuperación que va a requerir que mucha gente sea más competitiva que antes. Y la competitividad creo que es la palabra clave en todo esto. Aquí tendrán la posibilidad de subsistir quienes puedan rendir mejor en su trabajo y rendir mejor en sus empresas. No va a ser viable, no nos podemos dar el lujo de perder 2 años seguidos porque vamos a terminar afectando los patrimonios y disminuyendo la cantidad de activos, que no es lo que se quiere. Las empresas deben vivir con competitividad, con productividad, con eficiencia y dándole la espalda a todo cuanto variable burocrática tengamos enfrente. La inamovilidad laboral no la debemos considerar un issue. Yo creo que eso tiene que mandarse como primera propuesta a la Asamblea en la primera oportunidad que exista. No hay manera de sostener eso. Quien trabaje sin eficiencia en una finca te envicia a todo el personal y eso después lo pagas caro. Así que quien no trabaje bien en una finca tiene que ser despedido. Y uno no puede estar dependiendo de más nadie para despedir a la gente. Yo creo que ese y otros factores nos tienen frenado el desarrollo agrícola
en gran escala. Pero es verdad lo que tú dices, hay muchas posibilidades de surgir. No hay que tener miedo. Creo que el sector es rentable. El 24 fue uno de los mejores años de la ganadería en Venezuela del último cuarto de siglo. Vimos rentas de 50%, utilidades brutas de 50% y utilidades netas de 25% de los ingresos, ¿no? Respecto de la caja que entró. Es difícil que un negocio en cualquier otro país del mundo, en el sector agrícola, te deje el 25% de utilidad neta antes de impuestos. Yo creo que no hay en este hemisferio un sector agrícola que logre eso. Claro, teníamos allí una inflación represada, una devaluación contenida que nos permitió transitar el año con una estabilidad aparente de la moneda y vivimos esa razón, pero esa razón estadística no se va a repetir en 2025 ni en 2026. Allí sí vamos a requerir de ser más competitivos. Es probable que no volvamos a ver fincas que les quede el 25% del ingreso libre en 2 o 3 años, pero sí podemos ser más competitivos, tratar de trabajar más unidades animales en menos áreas y tratar de producir con calidad para acceder a mejores mercados y tratar de ser distinto, ¿no? Porque si estás haciéndolo de siempre vas a entrar en el mercado de commodities y allí tú dependes solamente del precio que marca el mercado de leche o de carne y no puedes hacer nada con eso. Gracias, Gerardo. Mira, aquí felicitaciones por la excelencia de la conferencia de Bernardino, de Andrew Torres, de COGEDE. Armando Hernández señala, definitivamente este tema debe ser incorporado a los proyectos y gestión de asesoría de la comisión. Te agradece tu participación, tu contribución. Bernardo Lira también manifiesta su beneplácito por la calidad de la exposición. Y pregunta él aquí, ¿cuánto se estima la evasión fiscal en el sector agrícola? Más que evasión, yo diría que es olvido y desinformación. Si tú me preguntas cuántos productores fallan en sus aproximaciones de pago anual de impuestos, bueno, yo te diría que ese 90% de pequeños productores tiene una daga en el cuello simplemente por no saber dónde están parados o por no tratar de llevar algo que genere trazabilidad y les diga cuál es la base imponible. Pero ¿cuántos evaden? Bueno, yo creo que no habría respuesta para eso. Habría que analizar y auditar todas esas empresas que llevan contabilidad y que evaden el impuesto adrede, porque la evasión es una fechoría hecha adrede. Habría que auditar todas las empresas que están haciéndolo bien, a ver cuál evade, a ver cuál elude, o a ver cuál lo hace sin querer, ¿no? No tendría respuesta para eso. Pero sé que el universo de empresarios o productores que están haciendo o tratando de hacer las cosas bien es cada vez mayor. No es muy significativo quizá porque esto desde hace 40 años está todavía en el 10% o en el 5% de los productores. En el 2005 el CENIAR nos dio una estadística interesantísima. Apenas habían 5.000 empresas agropecuarias registradas con RIF en el CENIAR en el 2005. En el 97 habían algo así como 700. Hoy día yo creo que hay bastante más empresas con RIF, no quizá porque quieran organizarse, sino porque cada vez es más necesario el RIF para muchas cosas. Y es probable que tengamos ya 120.000 RIF quizá, o 150.000 RIF de entidades, tanto personas naturales como personas jurídicas que están en el sector agrícola. Y eso es un buen augurio. No tengo el número cierto, pues no he accedido a esa data de nuevo, no sé si la llevan todavía, pero yo sí sé que hay mucha más gente organizándose. Que lo hagan bien o mal, eso sí, no lo sabemos, pero sé que hay más gente que necesita
esta organización. Y necesita de este tipo de eventos que ustedes promueven, tanto presenciales como en línea, porque casi no hay nichos de formación donde a uno le adviertan las cosas que están ocurriendo y las que dejaron de ocurrir y las que deben estar ocurriendo y las que debe promoverse que ocurran. Entonces, si hay este tipo de nichos de formación, va a ser mucho más sencillo para todos los estados y municipios hacerse de una mejor figura financiera en su entidad para enfrentar al Estado en todo lo que respecta a deberes formales y todas estas cosas. Por eso lo felicito. Gracias, gracias. Mira, aquí María Claudia Sánchez, profesora de la UDO de Oriente, bueno, está por excelente tu contribución y aclara compromisos tributarios actuales de gran importancia. Fran señala, Fran Tobar de Mérida, en una Venezuela moderna, plural, avanzada, con una nueva institucionalidad fiscal y tributaria para el sector agropecuario, podrá pensarse en la creación de fondos parafiscales para promover la sostenibilidad de las cadenas de valor. Estoy de acuerdo con él. El problema de los fondos parafiscales no es crearlos, sino quién los administra y tratar de hacerlo bien. Andrew Torres, bueno, de hecho, el mejorar la cultura contable que alude Gustavo induce a mejorar la competitividad, la competencia organizativa y las empresas agropecuarias. Con esta, la competitividad del sector. Estas fueron las preguntas, ya las has contestado ampliamente, le has dado su tratamiento individualizado, ¿verdad? Que te agradecemos mucho, Gerardo, tu participación, como lo expresó Gustavo y otros asistentes, otros comisionados miembros de la comisión. Vamos a mantenernos en contacto para incorporar esto como línea de trabajo. Por lo pronto, necesitaríamos la presentación para yo distribuirla. Bueno, no queda otra que agradecerte, ¿verdad? Ha sido muy interesante, muy provechoso, ha despertado mucho interés. Vemos esto como un factor clave dentro de la modernización de la agricultura. Es como alargarle los pantalones a la agricultura para entrar en un proceso realmente empresarial y de productores fortalecidos y firmes. Y bueno, y por supuesto responsables con sus obligaciones públicas. Muchas gracias, pues, y de verdad te lo agradecemos mucho.